Buenas noches. Ya estamos listos entonces para empezar nuestra segunda jornada del Segundo Fórum Internacional de Educación, el Currículo Nacional, Análisis, Perspectivas de su Aplicación, el programa de hoy. Como bien saben ustedes, es la conferencia magistral Experiencias del Enfoque Curricular en América Latina, a cargo del doctor Marco Raúl Mejía, consultor pedagógico internacional, quien viene desde Colombia. Vamos a pedirle al profesor Francisco Guerra, especialista de DM Formación de rama magisterial, pedirle por favor que suba a este escenario porque él estará acompañando al doctor Marco Raúl Mejía. Vamos a darle un gran aplauso. Él forma parte del equipo que ha organizado exitosamente este foro, como muchos también de los talleres para los maestros. E invitamos ahora también al doctor Marco Raúl Mejía, consultor pedagógico internacional desde Colombia. Bienvenido, doctor. Quiero rogarles, por favor, poner en modo silencio sus celulares para no interrumpir a nuestro expositor de esta noche. Y bueno, dejo con ustedes entonces al profesor Francisco Guerra. Profesor. ¿El micrófono está ahí? ¿Tiene usted el micrófono ahí? Uno, dos. Buenas noches. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por la participación, por la convocatoria que han tenido a bien, seguramente esforzándose en venir de muy lejos para participar en este foro de debate que de rama magisterial ha organizado sobre el tema curricular. Ya anoche se explicaron con detalle cuáles eran las pretensiones, los objetivos de este foro. Dentro de ello va a haber conferencias magistrales, mesas redondas como la que hemos visto anoche, y está planteado también dentro de este debate la invitación a destacados expositores internacionales. Entonces ahora tenemos la presencia de Marco Raúl Mejía, que seguramente para varios de ustedes no es una novedad tenerlo al frente, porque en algunas oportunidades, insisto, ya de rama magisterial ha tenido a bien invitarlo, ha participado en nuestros congresos en CINAS, y también además ha sido invitado a nivel de Ministerio de Educación y otras instituciones acá de nuestro país. Entonces, Marco Raúl es una persona que conoce bien el tema no solamente de la realidad peruana, sino también por sus propias características de ser un consultor internacional, conoce también de primera mano todos los procesos que se vienen desarrollando en América Latina. La conferencia, como ustedes saben, ahí está en el programa que le hemos entregado anoche, tiene como nombre Experiencias del Enfoque Curricular en América Latina. Creo que ha sido muy atinado de parte de los organizadores plantear la invitación a Marco Raúl. Voy a tratar de hacer una síntesis de la hoja de vida de Marco Raúl. En realidad me alcanzaron, es una extensa hoja de vida, pero voy a tratar de resumirla. Marco Raúl Mejía Jiménez, educador popular colombiano, seguidor y continuador de la tradición de las pedagogías críticas latinoamericanas y alumno de Paulo Freire. Desde estas perspectivas del pensamiento crítico ha realizado propuestas metodológicas en los diferentes ámbitos educativos y que hoy son recogidas en los procesos de transformación en América Latina. Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana de Colombia, magíster de la Maestría en Educación y Desarrollo del CINDENOVA, que es el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, y además candidato a doctor del Proyecto Interdisciplinario de Investigaciones Educativas en Santiago de Chile. Ha participado como pedagogo crítico en la fundación de varios proyectos sociales. Tenemos
la Expedición Pedagógica Nacional, Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Movimiento de Educación Popular Integral Fe y Alegría, y hace, me parece, en la década del 80, que también fue fundador del Movimiento Pedagógico Colombiano, ¿no? La lista de libros publicados y artículos en revistas especializadas en realidad es bastante larga. Yo he visto de que por lo menos hay cerca de 4 hojas de menciones de los libros y artículos que él ha escrito y que versan sobre diferentes temáticas que impactan en el quehacer educativo actual, ¿no? El tema de la globalización, la sociedad de conocimiento, las TICs, temas pedagógicos, políticas educativas, el tema del poder y la educación, etcétera, ¿no? Y publicaciones que ha realizado no solamente en el ámbito de Colombia, de donde él es natural, sino también ha sido publicado en varios países y en varios idiomas. Es miembro del consejo editorial también de diversas revistas especializadas a nivel latinoamericano, en Brasil, México, Chile. Entonces, digamos, hay una perspectiva, una mirada bastante integral. Yo quiero finalizar esta presentación tratando de ser bastante sintético en los aportes de Marco Raúl que ha hecho, digamos, al mundo pedagógico. Y básicamente he tratado de resumirlo en 4 aspectos, ¿no? En primer lugar, su análisis crítico de los procesos de globalización capitalista lo ha llevado a realizar propuestas de transformación educativa desde la perspectiva de la negociación cultural, cuyo concepto ha sido reelaborado por Marco Raúl a partir de la idea de diálogo de saberes de Paulo Freire. Ha desarrollado una reflexión con una propuesta metodológica para realizar procesos de sistematización, entendida esta como una forma de investigar las prácticas, lo cual ha generado procesos de producción de saber y conocimientos integrales y con una mirada, digamos, bastante crítica, es decir, desde un pensamiento crítico. Esto es una herramienta bastante poderosa para los maestros, educadores, no solamente de Colombia, sino que han tenido la oportunidad de participar en todo este proceso de sistematización. Asimismo, ha retomado los desarrollos del paradigma educativo y pedagógico latinoamericano y han elaborado también, conjuntamente con otros especialistas, una propuesta denominada la investigación como estrategia pedagógica, la IEP, con la cual ha llegado a los 32 departamentos de Colombia y ha iniciado también un proceso de transferencia en algunos lugares de América Latina, incluido el Perú. Y finalmente, esta apretada síntesis también ha sido acompañante del proceso de Expedición Pedagógica Nacional con un grupo de educadores, especialistas colombianos que finalmente, al final del proceso, dio forma al movimiento de Expedición Pedagógica Nacional, que era una especie de dar cuenta de los frutos que se habían sembrado en la década del 80 a través del movimiento pedagógico nacional. Entonces, este movimiento también promueve que los docentes salgan de su condición de portador y transmisor de conocimientos para convertirse en productor de conocimientos. Entonces, como insisto, con esta apretada síntesis de la presentación de la hoja de vida de Marco Raúl, nos da una visión de la persona, del profesional que tenemos al frente, y con lo cual estoy seguro de que vamos a tener muchas luces sobre este tema del debate curricular actual. Marco Raúl, está prevista la metodología, como hemos conversado previamente, va a haber una disertación de 40 minutos, luego vamos a dar 5 minutos para participaciones puntuales del público de manera de preguntas y luego unos 10 o 15 minutos para que pueda dar respuesta a las interrogantes. Debemos estar finalizando esta intervención de Marco Raúl al promediar las 8 de la noche porque a esa hora toca la segunda mesa redonda. Un fuerte aplauso, por favor, para Marco Raúl. Buenas noches. Gracias. En construcción. En ese sentido que voy a presentar es como continuar una conversación
ya en octubre del 2014, buscando por ahí mis notas. Había estado con parte del equipo del ministerio que estaba pensando lo curricular, trabajando fundamentalmente sobre cómo introducir la investigación en la escuela a partir de una experiencia que habíamos desarrollado en Colombia en un proyecto que tiene como propuesta la investigación como estrategia pedagógica, y estábamos boliviano a desarrollar la propuesta de investigación en la escuela. Lo primero es decir que yo traía una presentación muy organizada, muy planteada sobre toda la discusión curricular, pero normalmente yo siempre trato de estar en todos los eventos, no ir a la conferencia y salir, sino estar en todo el evento, porque me parece que es muy importante poder compartir, y uno tiene mucho que aprender en estos procesos, sobre todo en unos momentos donde estamos haciendo todo este camino por construir nuevas propuestas. En ese sentido, yo he reelaborado la presentación a partir de lo que pasó ayer, a partir de ver la presentación que se había hecho y las preguntas que ustedes hicieron. En ese sentido, voy a tratar de trabajar. Creo que hay la fuerza de este tiempo hay un graffiti que yo me encontré en muchos lugares del mundo, y que en un libro que yo publiqué sobre culturas juveniles coloco ese graffiti, y creo que nos sirve muy bien para hoy esta conversación, y que quise hacer el giro, más que meterme al currículo, voy a entrar al currículo pero desde otro lugar, y el graffiti dice: el día que tenía las respuestas me cambiaron las preguntas. Y creo que ese va a ser el sentido un poco de la conversación que yo tengo con ustedes, pero creo que ayer Juan lo ilustró mucho más, lo que pasa en la escuela cuando ese graffiti se hace realidad. Y es: el día que tenía las respuestas me cambiaron las preguntas. Pero Juan ayer nos enseñó que hacemos lo que sabemos e informamos lo que nos piden, que fue un poco una de sus conclusiones. Y yo creo que eso está marcando, y a mí me marcó para poder hacer una reflexión de otro tipo. Y quiero desarrollar dos tesis básicas. La primera tesis es que la escuela está cambiando porque cambió el mundo. En ese sentido, las respuestas solo al interior de la escuela. La escuela tiene que ser pensada desde fuera de la escuela, y tiene que ser pensada desde fuera de la escuela, perdón, porque es ahí donde se están haciendo los problemas. Y la segunda tesis que quiero sostener es que el gran problema de esa escuela cuando cambia, y con la magnitud del cambio que estamos viviendo hoy, es que el maestro y la maestra están buscando la receta, y están buscando la receta de cómo hacerlo, y en muchas ocasiones sin comprender por qué hacerlo. En ese sentido, entonces, yo quisiera con esas tesis moverme un poco tratando de reflexionar y colocar los asuntos en tratar de decir que tenemos que comprender por qué está cambiando la escuela. Si no comprendemos por qué está cambiando la escuela, nos va a quedar muy difícil construir una escuela para este tiempo. En ese sentido, yo lo decía en una conversación que teníamos esta tarde, estamos en un momento refundacional.
se están refundando las instituciones de socialización, y las instituciones de socialización todas, incluida la escuela, pero también estamos en un momento refundacional de lo que sería, en una forma mucho más profunda, toda la institucionalidad que ha funcionado en torno a la institución educativa. En ese sentido, también el sindicato vive una profunda crisis. El sindicato tiene que transformarse y tiene que transformarse para dar lugar a un maestro, a una maestra, en el cual la educación cumple unas funciones distintas. Con esas tesis yo quisiera plantearles 6 asuntos rápidamente para desarrollar en este tiempo que tengo. Un primer asunto que creo que es uno de los pecados originales cuando se hacen reformas y cambios educativos, que yo diría que es un pecado que sigue siendo original, es que a las personas las ponen a hacer instrumentalmente lo que hay que hacer y las personas no entienden el porqué. Entonces quisiera plantear de entrada una tesis y desarrollarla un poco, y es que no es posible hacer un nuevo currículo y una nueva escuela si quien hace el ejercicio del nuevo currículo no ha hecho el ejercicio de la pertinencia. Es decir, la pertinencia es un a priori, la pertinencia es un previo que tiene que tener claro el que va a hacer y va a ejecutar los nuevos cambios educativos. Si yo no tengo claro la pertinencia, yo termino, me perdonan la expresión, siendo un idiota útil de un proyecto que otros manejan, que otros desarrollan, y yo simplemente lo que hago son asuntos técnicos y manejo el tiempo y el espacio. El segundo punto que quisiera trabajar es que estamos asistiendo a un cambio de época, y un cambio de época que toca toda la sociedad. Es un cambio de época que ha modificado estructuralmente el mundo en el que estamos, que no es solo un problema de la información, que no es solo un problema del aprendizaje. Más, estamos en un cambio de época que pudiéramos decir que existen posiciones que plantean el fin de la escuela. Es decir, que a partir de esos cambios, como voy a mostrar luego, es necesario construir una escuela bajo otras características. Entonces, digamos un poco que el cambio al que estamos asistiendo es un cambio estructural, y es un cambio estructural que toca lo que es el fundamento de la escuela misma. El tercer punto que quisiera plantear es cómo en ese cambio de época se produce una reconfiguración del saber escolar de la modernidad. Dicho de una manera, la escuela que se ha constituido en Occidente bajo 3 paradigmas, el paradigma alemán, el paradigma francés y el paradigma sajón del currículo, hoy entra en una profunda crisis. Y esa crisis exige una reconfiguración del saber escolar de la modernidad, en donde el currículo es solo uno de los elementos, y es uno solo de los elementos que toca toda la institucional educativa. En cuarto momento quisiera plantear cómo estamos frente a una reorganización del mundo de la ciencia, cómo la ciencia hoy está pasando frente a unos nuevos sistemas y a unos nuevos procesos organizativos, en el sentido de que estamos asistiendo a una ciencia que se configura de otra manera, que no tiene el patrón de la ciencia sobre la cual se constituyó el mundo de la modernidad, y que eso trae consigo un fenómeno de inter y transdisciplinariedad, que es ya muy visible hoy en experiencias y en procesos organizativos. En quinto momento, quisiera plantear que, por lo tanto, estamos en una profunda crisis de la pedagogía. La pedagogía está en una profunda crisis, más, no solo en una profunda crisis, sino se ha convertido en un campo en disputa, y un campo en disputa que exige que todo educador, toda educadora, fije una posición claramente allí
para saber cómo va a trabajar. Y en ese sentido, por ahí se ha colado la evaluación. Toda la discusión que tenemos sobre la evaluación tiene como trasfondo esos marcos internacionales en los cuales se está moviendo este mundo. Ahí, un poco desde los desarrollos de la expedición pedagógica, quisiera plantear una de las tesis de la expedición pedagógica, y es que estamos en un momento de geopedagogías. La pedagogía está volviendo a ser inventada, y está volviendo a ser inventada para estos tiempos, y que entonces no se trata ahora de hacer constructivismo con tecnología, sino que se trata realmente de construir proyectos mucho más integrales. Y que no es cierto desde mi punto de vista que ahora vamos a hacer una educación centrada en los estudiantes, no. Lo que se está es reconstruyendo la relación maestro-alumno bajo otras condiciones. No es que el uno se vuelva más importante que el otro, es que al cambiar el mundo, la relación maestro-alumno a todos los niveles, cada que yo hable de escuela me estoy refiriendo a la educación, desde el jardín de infantes hasta el postdoctorado, porque ese es el sistema y ese sistema está siendo tocado por todo el proceso. Y quisiera plantear dos cosas de cierre. Una primera es quisiera hacer una caracterización de tipos de currículo que se vienen dando en la región. En América Latina, algunos tipos de currículo que se vienen dando en este cambio de época. Y si el tiempo me da, quisiera volver un poco sobre Finlandia, porque en este tiempo, con las pruebas PISA, tenemos vaticanos nuevos, vaticanos del conocimiento, vaticanos de la escuela, y Finlandia es uno de los vaticanos al que todo el mundo mira como la nueva Jerusalén, en donde lo pueden iluminar a uno para estas cosas, y quisiera hacerles un planteamiento sobre lo que está pasando en estos momentos en Finlandia para darnos cuenta que hay que tener mucho cuidado cómo se maneja eso de las competencias. Entonces, el primer punto, la pertinencia. Creo que plantearse un problema de una reforma educativa y de un proceso educativo sin plantearse el asunto de la pertinencia y sin que los actores que hacen la educación tengan claridad sobre la pertinencia es comenzar al revés. Y creo que ese es parte del fracaso de las reformas educativas, porque el maestro se entera de que llegó la reforma educativa, ahora hay que hacerla, y lo ponen a hacer una serie de actividades que terminan siendo instrumentales. Y toda la reflexión de la pertinencia, que es una larga discusión en la tradición del pensamiento crítico, la pertinencia resuelve 6 preguntas para construir proyecto educativo. La primera pregunta es: educación, ¿por qué? Y escuela, ¿por qué? Es decir, como vamos a ver en la siguiente reflexión, en donde yo voy a tratar de armar la pertinencia, el gran problema hoy es fácilmente ¿por qué necesitamos la escuela? Hoy hay concepciones, les menciono solo 2. Una concepción que se mueve desde la gente más neoconservadora en Estados Unidos, que dice que con todo el desarrollo de la tecnología, hoy no se necesita el maestro. La gente del Tea Party en Estados Unidos, por ejemplo, sostiene que es necesario devolver la educación a la casa. Y dice que la crisis norteamericana es una crisis gestada básicamente porque se construyó un maestro público y en el cual ese maestro público fue el que asumió la cultura de los hijos y que no era de su clase social, no era de su cultura, y entonces ellos plantean, es necesario que se vuelva a construir una educación desde la casa, con otras características. Pero del otro lado viene un poco un encantamiento tecnológico, y se dice, hoy no es necesaria la escuela. Hoy es posible con un buen aparato, con unos buenos programas, con unos buenos monitores,
con esos monitores organizamos la escuela. Y entonces el maestro no se necesita. Lo que se necesita realmente es la construcción de lo que ellos llaman las mediaciones tecnológicas, del pensamiento computacional. Eso está ligado a redes neurológicas, y entonces ellos dicen, si se construye bien ese sistema, ni la escuela ni el maestro van a ser necesarios. Y ya uno encuentra textos y discusiones en los cuales se plantea que eso no es necesario. Por eso es muy importante que quien hace educación sea capaz de dar cuenta por qué es importante la escuela hoy y la escuela donde yo estoy. Si yo no tengo claro por qué en este mundo que les voy a desarrollar enseguida, tener claro esa escuela, yo termino simplemente reduciendo el proceso. Pero la segunda pregunta es, ¿escuela y educación para qué? Es decir, ¿cuál es el proyecto de ser humano que yo trabajo y con el cual organizo el proceso educativo y escolar? Y entonces, allí nos encontramos que es necesario la pregunta de cuál es el proyecto de ser humano que yo vehiculizo a través de la actividad educativa. Y eso va a ser bien importante porque yo desarrollo la escuela en coherencia con esa segunda pregunta. Pudiera desarrollar muy largo cada esa, pero el tiempo no nos da. La tercera pregunta es educación ¿en dónde? ¿Por qué? Porque hoy la educación ha sido patronizada en una serie de requerimientos internacionales y ha sido patronizada a través de 3 lugares: el Banco Mundial, la OCDE, la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico, que funciona en París, que recoge el Club de los Países Ricos y es el que organiza las pruebas PISA. Y se ha desarrollado fundamentalmente a partir de una cuestión que se llama el STEM. Es decir, ¿qué es lo que hay que enseñar? Ellos van a decir que hay que enseñar universalmente, hay que enseñar lectoescritura y matemáticas, pero que los lugares donde eso se hace visible son S, ciencias naturales, T, tecnología, E, ingeniería y M, matemáticas. Y entonces uno comienza a ver que en los países se comienzan a abandonar algunas cosas. Por ejemplo, en Colombia hoy nos enseña historia, en Chile en estos momentos están discutiendo que no está saliendo la filosofía, y uno pudiera hacer un largo listado de las áreas para poder privilegiar esas 4 áreas que son las que van a mover en las pruebas PISA y las que van a interrogar las pruebas PISA. Por eso, la pregunta del ¿en dónde? Lo que hace es ponerle contexto a estas preguntas de la pertinencia. Porque el ¿en dónde? Me dice, en una tensión de que somos ciudadanas y ciudadanos del mundo, pero somos hijos e hijas de la aldea. Y que en alguna medida el educador tiene que manejar esa tensión. Ustedes lo saben mejor que yo, lo van a ver claramente cuando vean las unidades curriculares. Si usted está en el mundo andino, en una comunidad hablante de una lengua indígena, es en donde le va a marcar a usted que la relación al conocimiento universal es totalmente distinto. Esa discusión entre saber y conocimiento va a ser muy potente. Yo la tuve bastante en el seminario que trabajé con las personas del Ministerio de Educación acá, y va a ser muy fuerte porque puede ser que en algún lugar yo privilegie solo el conocimiento, pero van a existir otros lugares donde los saberes van a ser muy potentes. ¿Cómo construyo yo esa relación? La gran tentación es abandonar una de las 2 puntas, estar en el mundo global o decir yo soy solo intracultura y no me interesa sino mi intracultura y lo otro que se vaya al tarro de la basura. Entonces, es en donde va a ser definitivo. La cuarta pregunta que debe responder es el ¿a quién? Es decir, ¿a quién educo? No es lo mismo educar en el colegio de los jesuitas que en la barriada. No es lo mismo educar en el colegio o en la universidad que atiende determinados sectores sociales
que otro que está en otro lugar. Entonces, cuando yo produzco una selección cultural en el currículo atravesada por el STEM, estoy organizando el mundo para un grupo social y para ciertos grupos sociales. Y ese debate es bien importante poder tenerlo. Cuando yo tengo esas 4 preguntas resueltas, entonces yo sí resuelvo qué educación quiero. No tengo tiempo de detenerme, pero pudiera contarles la experiencia de Finlandia, que muestra claramente cómo ellos lo que hacen es, solucionan esos problemas. Les doy solo un dato. En 1980, Nokia era una empresa maderera, finales del 70. En la crisis, cuando se hacen la pregunta en Finlandia, ¿para qué y por qué escuela?, ven que tienen que reconstruir un país en torno a la tecnología. Y Nokia pasa de ser una empresa maderera a una empresa de alta tecnología. Entonces, ven, las respuestas van a ser distintas. Vamos a ver ahora un videíto que eso nos va a permitir luego entender esas cosas. Entonces, digamos, el problema de el qué del currículo, porque es que el currículo es la selección cultural en la cual yo hago visible en la sociedad por qué educo, para qué educo, en dónde educo y a quién educo. Eso es el currículo. Y el currículo se organiza en torno a la respuesta a esos 4 asuntos. Y entonces yo decido el qué, pero inmediatamente tengo que decir el cómo. Es decir, el cómo es coherente con la propuesta pedagógica. Yo les decía a los del sindicato, y se los vengo insistiendo al sindicato en mi país, en el movimiento pedagógico, que la peor problema que nos está pasando es una sobreideologización en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el cómo es profundamente político. Yo les decía hace poco, en una conferencia que daba, les decía, sí, 1 de mayo se quema la bandera de los Estados Unidos, se le pone Banco Mundial y muy bonito el acto simbólico. Pero hoy el Banco Mundial está en la última escuela, de la última vereda de cada uno de nuestros países, donde se hacen competencias y estándares acríticamente dentro de un modelo educativo basado en el STEM. Esa es la propuesta. Y ahí el maestro tiene que hacerla, tiene que realizar, y hay un sindicato que lo único que echa es discursos contra el Banco Mundial, pero no trabaja lo pedagógico, con universidades que forman en términos generales sobre esas mismas cosas que están pidiendo, porque no están formando críticamente, y yo termino simplemente realizando el trabajo, y entonces terminamos siendo gente de izquierda en política y neoconservadores en pedagogía, porque hay una esquizofrenia, y hay una esquizofrenia en la manera como se desarrollan esos procesos. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que cambió y por dónde está ese cambio que se da hoy. Muy rápidamente, porque el tiempo no lo da, miren esta cita de George Charpak, Premio Nobel de Física, que nos dice un poco pasemos. Dice Charpak, que es Premio Nobel de Física de 1992, mantendremos la idea de que se trata de una mutación, nada menos. Todas las causas que se señalan son secundarias, con excepción de una sola, la aparición de la ciencia hace 4 siglos. Ojo a lo que dice, es la segunda vez que se produce una mutación de esta envergadura. La anterior, la primera, tuvo lugar al inicio del Neolítico, hace 12.000 años. Yo quiero que ustedes interioricen profundamente a tener que ver con este cambio. Entonces, digamos, el cual
se está dando la discusión hoy de cómo se produce. Tiene 6 elementos, los voy a desarrollar. 1, el conocimiento. Un trabajo que es del trabajo inmaterial en la sociedad. Hoy el gran cambio es que es una sociedad que funciona con trabajo inmaterial. Yo siempre coloco 2 ejemplitos simples para eso. 1, los suizos nunca, porque su territorio nunca les permitió sembrar cacao, pero los suizos producen los mejores chocolates del mundo. Y ellos, cuando hacían los chocolates allá, llevaban el cacao del Perú, de Ecuador y de un país que se llama Centroáfrica. Cuando vuelve la barrita de chocolate, en ese tiempo, había que pagar entre 100 y 150 veces más la barrita de chocolate, que había sido transformada por los suizos. ¿Qué agregó el suizo? Agregó conocimiento, agregó tecnología. Vamos a ver luego, no tenemos tiempo, pero si pudiéramos hacer el ejercicio, agrega todos los elementos. ¿Cuál es entonces la novedad de esta sociedad? Por eso va a emerger toda una manera de la ciencia que se organiza, que no es un problema simplemente de información. Es que hoy el conocimiento nos coloca frente a múltiples lugares para producirlo. Y aparece una cosa que se llama modo 2 de la ciencia. Y ese modo 2 de la ciencia fundamentalmente es una ciencia que abandona las maneras de la ciencia anterior. Primera característica, es una ciencia que se está haciendo, que se está construyendo. Y los elementos va a estar, piensen por un minuto que a todos y a todos, si tuviéramos tiempo pudiéramos hacer ejercicios, pero a todos nos enseñaron que el átomo es la unidad menor de la materia. Y ahora vienen y nos dicen que hay una física que se encarga de las formas de materia menores que el átomo. Y que hay una coleccioncita que yo dirijo de estos libros pequeños en Colombia de todos estos asuntos, que es para que la gente pueda entender estos asuntos. Estamos haciendo uno de la física cuántica y el profesor Jairo, que está haciendo de la física cuántica, nos está mostrando cómo Einstein peleó con todos sus maestros para poder hacer la relativista, y cómo cuando aparece algo que se llama el túnel cuántico, que los de física saben, Einstein no dio el paso porque dijo eso es fantasmagórico. Einstein, estamos hablando de Einstein. Es decir, la manera de la ciencia cambió tan radicalmente que esta manera del trabajo inmaterial se convierte dominante en la sociedad. No es la información, no es por la información que entra esto, es por el conocimiento, por una nueva manera del conocimiento. ¿Qué hace un maestro? Un maestro construye en el niño las condiciones de que ese niño, esa niña, ese joven tenga las bases del trabajo inmaterial. Porque el trabajo inmaterial no son cosas. El trabajo inmaterial son, ojo a la palabra, capacidades. Por eso la discusión de capacidades y competencias es fundamental. El que quiera discutir tiene que comenzar a discutir de capacidades. Léanse el texto de Martha Nussbaum para que se den cuenta qué es lo que significa realmente capacidades. Hay unos textos míos por ahí rodando también en internet de capacidades. Entonces digamos que, claro,
el trabajo inmaterial se convierte en dominante en la sociedad. ¿Y quién es el único que coloca y genera las condiciones del trabajo inmaterial? La institución educativa. Y esa es la novedad. Por eso cambia la manera de la institución educativa. Yo ayer hablaba con el profe de la Cantuta, precisamente, ¿qué le pasa a la universidad cuando le llega la innovación? Se le replantea la docencia, se le replantea la investigación y se le replantea la extensión. Entonces, digamos, ¿qué le pasa al sindicato? El sindicato de maestros acá tiene que entender que el maestro no produce bienes materiales, que el maestro y la maestra produce bienes inmateriales, y esa es la novedad. Por eso la discusión entre competencias y estándares la tienen que reabrir ustedes y la tienen que revivir, porque en este modo 2 de la ciencia, este trabajo inmaterial toma forma ¿en qué? En tecnología. La tecnología no son los aparatos. La tecnología es todo ese conocimiento sobre el cual está soportada. Por eso hay tecnologías blandas y tecnologías duras. Me perdonan la expresión, pero esta es una discusión que tenemos muy abierta. El gran problema con la tecnología es que nos están montando una ferretería moderna. Nos están poniendo a manejar aparatos, pero no nos muestran que ese aparato tiene un lenguaje, no nos muestran que ese aparato construye una realidad, no nos muestran que ese aparato construye un sistema cultural. Me perdonan, es una nueva forma de alienación, como nos están enseñando en muchas formas de educación a trabajar la tecnología. Ferretería pura. Hoy hay una discusión, yo tengo un libro dedicado a esa discusión, porque en alguna medida al sistema le interesa que nosotros lo trabajemos no como cambio de época, sino en su proyecto de control. Por eso, mire, 5 revoluciones en 40, 50 años. Si tuviéramos tiempo yo les mostraría cómo cada una de ellas transforma. Pero además, nuevos escenarios de vida cotidiana y socialización. Por eso nosotros estamos siendo reordenadas las relaciones sociales. ¿A través de qué? Del sistema tecnológico que nos viene. 3 ejemplos para saltar rápidamente. Si hoy resucitara, no tenemos tiempo de hacerlo, ojalá lo pudiéramos hacer, pero si hoy resucitara un abuelo muerto hace 40 años, si hacemos la lista de cuántos aparatos tendría, pero ¿dónde estaría la dificultad? No en manejar el aparato, un nuevo lenguaje. El abuelo, la dificultad del lenguaje de organizar. Miren esas 2 cosas. Y nosotros somos migrantes digitales. Entonces el problema no es la voluntad. Al aparecer lo digital como un nuevo lenguaje, yo organizo la manera como ese lenguaje me construye a mí mi realidad. Entonces miren lo que es la tecnología. 1, si hoy resucita un médico en un quirófano moderno, ese médico pudiera operar. Me dice un médico colombiano, me dice tocayo, él se llama Marcos también, me dice tocayo, el problema de ese médico cuando resucita no son los aparatos. El problema es que sabemos más del cerebro en los últimos 50 años que en el resto de historia de la medicina. ¿Ven? Tecnología blanda.
Esos aparatos no funcionan si no hay el trabajo material que los soporte. Y esa va a ser la dificultad. La dificultad va a ser, uno, estamos frente a un nuevo lenguaje en la historia de la humanidad. ¿Qué le pasa al maestro cuando se encuentra con el muchachito que maneja muy bien los aparatos? A nosotros nos asustan diciendo, no hay que asustarse. Nosotros somos mi lenguaje primario sea el escrito, nuevo trabajo inmaterial, una nueva manera de organizar los escenarios de la vida cotidiana y le aparece una realidad virtual. ¿Ven? Entonces, el uso, quiero que miren, de acuerdo a esta primera reflexión de esta parte que les he hecho, la diferencia en cómo dos países que están en prueba PISA arriba, Corea y Finlandia, resuelven la tecnología distinto. Si yo tuviera tiempo les mostraría un video de cosas que nosotros hacemos, cómo aquí lo resolvemos distintos a ellos. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra la existencia de esta tecnología es que estamos viviendo un mundo en donde estamos frente a un sistema cultural de objetos tecnológicos. Cultural. La tecnología es cultura, no es una nueva magia, no es una nueva, opera de otra manera. Vamos al video 2111. Préstenle atención a este video. La pregunta que se van a responder es ¿por qué dos países que están en pruebas PISA lo hacen de manera tan distinta? Corea del Sur encabeza los rankings escolares mundiales. Analizar la educación de un pueblo interesado por el futuro parece un buen punto de partida para intentar imaginar el nuestro. Para el 2111, la sociedad habrá sufrido grandes cambios en todos los sectores. La educación no será la excepción. Estoy en el Instituto Keris, aquí en Seúl, investigando cómo serán las aulas del futuro. Aquí adentro hay una pista de cómo los niños estudiarán. ¿Habrá maestros? ¿Tendrán material didáctico? Vamos a investigar. A través de Internet, el Hola, buen día. organismo Korean Class, todos los procesos de aprendizaje están informatizados del pupitre tradicional, sino desde un verdadero centro de comando, donde puede problemas, es decir, se pueden hacer muchas cosas. investigar qué clases tocan el día de hoy. Hola, buen día. Iji es una persona que hace documentales para Discovery Channel. Así que le daremos una bienvenida con un muy fuerte aplauso. Podrán interactuar con un avatar de Leonardo da Vinci o si quieren aprender, tal vez podrán interactuar con un Einstein virtual. Imaginen un Todo parece indicar que el futuro de la enseñanza para obtener sistemas educativos eficaces y que den buenos resultados, como en Corea del Sur, Finlandia, que ocupa el segundo lugar en el sistema en Todos los materiales en forma gratuita. Se les da gratis el almuerzo, los refrigerios. Se van a encontrar que dieron a la pertinencia es totalmente distinto. Y por eso, uno de los grandes peligros en educación es andar transfiriendo modelos de unos países a otros. Ahora tenemos varios países de América Latina. No es posible en este momento construimos en mí la manera como responda a las preguntas de la pertinencia. No es que, porque banco de competencias y la pregunta de la pertinencia es la que me dice a mí en qué condiciones estoy de innovar. Creo que si no, unos saberes que tienen otras características y que por aquí nos acompañan de otra manera. Entonces, ¿por qué hay una crisis del currículo basado y los sistemas aparecen unas nuevas relaciones información-conocimiento? No es que desaparezca la información, no es lo mismo información y conocimiento, pero necesitamos la información para poder llegar al conocimiento.
Se amplía el soporte lingüístico de la educación. Estamos frente a la emergencia del lenguaje digital. Y el lenguaje digital funciona con otras lógicas, con otros procesos. Hay textos que les podemos dar a quienes estén interesados en ese asunto. Se rompe la separación entre educación formal, no formal e informal. Y entonces esto le exige a la escuela grandes transformaciones. Pero las grandes transformaciones no vienen de afuera. Hay que construir comunidades de innovación. Y esas comunidades de innovación, y voy cerrando por ahí, tiene 6 características. 1, es una comunidad de práctica acordada por el grupo para producir qué tipo de innovación. 2, es una comunidad de aprendizaje. 3, es una comunidad de saber. 4, es una comunidad de conocimiento. 5, es una comunidad de innovación, pero 6, es una comunidad de transformación. Por eso es la dificultad cuando a mí me ponen a aplicar y informamos lo que nos piden. Lamentablemente, acabo, muchas gracias. Rafael Flores Ochoa, en su libro Hacia una pedagogía del conocimiento, denuncia que las ideologías azotan a la pedagogía, establece que la educación no es una ciencia. ¿Por qué? Porque está dentro del rango de las tecnologías. En la educación, en esta parte del mundo, no hay investigación. La educación es utilizada como un instrumento para controlar y manipular. Mi pregunta concreta es, ¿por qué estos países asiáticos como Hong Kong, Shanghái es el que ocupa el número 1 en el mundo, ya hace más de 15 años, ¿por qué ellos sí, después de muchas guerras mundiales, destrucción total, como también fue en Finlandia, y en esta parte del mundo, ¿por qué no logramos ese éxito como ellos? Se verá que para nosotros se hace difícil que la pertinencia, tengamos en claro que a pesar que la pedagogía tiene estos cambios violentos, no nos podamos poner de acuerdo, y ellos, ¿por qué sí? ¿Por qué nosotros no? Gracias, ¿Qué es lo que profesor. pasa? Muy amable. Una última pregunta, por favor, de este lado, si alguien quisiera plantearlo. ¿No hay nadie? Segundo piso. Bueno, Marco Raúl. Vamos a ver este pedacito de este video, porque el asunto no es, o sea, la educación no es técnica objetiva, la educación es técnica, pero tiene una serie de componentes en los cuales… ¿Cuál es? La discusión… ¿Qué video? El Rincón de los Tiestos. Vamos a ver este video, que es un video colombiano, de cuando se cambian todas estas perspectivas, un poco en la fundamentación conceptual que les estaba haciendo. Este es un ejemplo de cómo se trabaja ese asunto en el sentido que tú lo dices, y que también hay que cuestionar a Bunge y hay que cuestionar a Rafael. Es que hace un poco de frío. Buenos días, niños. En el 2008 nosotros hicimos una lluvia de preguntas. Bien, Laurita, ¿qué quieres saber? Yo quiero investigar sobre a dónde va el agua. Yo quiero preguntar sobre los rayos del sol. Profe, yo quiero investigar por qué a Tutassá se le conoce como los tiestecitos y no hay un tiesto que mostrar. A partir de esta pregunta nació la inquietud de organizar un proyecto de investigación. Fue como la puesta en marcha de enseñar a los niños a investigar. Nosotros investigamos con los abuelos, con el alcalde, con los jefes de núcleo. Cuando Simón Bolívar pasó por Tutassá, en el pantano de Vargas, se encomendó a la Virgen de los tiestecitos. Entonces, por eso es que a Tutassá se le reconoce como los tiestecitos. Entonces, nosotros nos investigamos
muchas cosas, hicimos encuestas con la comunidad. ¡Buenos días, don Chepito! Bien, ¿qué más, doña Albina? Buenos días. ¿Por qué en tu taza ya no hay nadie que haga los tiestos de barro? Yo no sé, porque ya se acabó la gente antigua que había. Tenemos y problemas ahora de la tiempo. juventud no Les hace queda eso. el video ahí, la curiosidad, lo buscan en internet, se llama El Rincón de los Tiestos, para que vean una propuesta fundada un poco. Yo he dirigido ese proceso, fundada en todo lo que he planteado y lo que más o menos encuentran en mis textos, mostrando cómo se produce la integración curricular, cómo eso es posible con los niños, cómo trabajar desde las capacidades da otro resultado, cómo la investigación se puede colocar en el proceso y cómo se cambia la idea de pedagogía y la idea de evaluación. Pero bueno, no nos da el tiempo, muchas gracias, perdonen las carreras. Gracias nuevamente al profesor Marco Raúl Mejía. Creo que ha sido una exposición importante que ha tocado varios tópicos y que nos deja bastantes inquietudes también para poder profundizar cada uno de nosotros. Solamente para finalizar un dato, yo le comentaba al profesor Marco Raúl de que hoy y mañana también de manera, bueno, digamos simultánea, paralela, se está realizando el CADE educativo. Y el CADE educativo también tiene como nombre la educación fuera de la caja, es decir, fuera de la escuela. Es decir, que tiene que ver con todo este tema de la tecnología, las TICs, que nos ha hablado también Marco Raúl, pero claro, lo están mirando desde una perspectiva principalmente empresarial. No está la lógica de la educación pública, ni las limitaciones, ni los retos de la educación pública, ¿no? Quisiera reiterar el agradecimiento a Marco Raúl y un fuerte aplauso para despedirlo. Gracias a ustedes. Gracias también al profesor Francisco Guerra, gracias doctor Marco Raúl Mejía, quien viene desde Colombia y hemos estado en la conferencia magistral número 2, experiencias del enfoque curricular en América Latina. Estamos listos ya para iniciar nuestra siguiente mesa redonda, estamos colocando el material que van a necesitar nuestros siguientes panelistas y aprovecho la oportunidad para un pequeño comercial, algo muy breve. Están abiertas las inscripciones para que todos ustedes puedan participar del premio Horacio. Toda la información está en nuestra página web. Hay diversas áreas en las que ustedes pueden participar, no solamente quienes están en este auditorio, sino también quienes nos están acompañando vía internet, porque estas conferencias se están transmitiendo a nivel mundial vía internet, a través de nuestro Facebook, vía streaming. Están ahí nuestros equipos y estamos transmitiendo para los maestros que no han podido ya inscribirse porque, como ven, estamos al tope, pero sabemos también que hay grupos de maestros que se han reunido en algunas salas para poder estar, presenciar, y eso es lo que quiere de Rama Magisterial en estos 50 años, llegar a todos los maestros de la mano en la capacitación, en la superación de todos ustedes por el bien de nuestra educación, por el bien de nuestro país. Vamos a ver, entonces vamos a invitar, ¿estamos ya listos? Bueno, además de invitarlos al premio, a participar en el premio Horacio, son distintas las áreas, pintura, cuento, novela, hay distintas áreas, cada una de las áreas tiene, nada más para empezar, decirles que tiene un primer premio de 10.000 nuevos soles, los primeros premios de cada una de las áreas. Pero quienes vayan por el lado del canto también tienen la oportunidad de participar en el concurso de canto Taquikusunchis Amautakuna, también un concurso que organiza desde hace varios años ya de Rama Magisterial. Entonces están todos ustedes invitados, nuestros amigos de todo el país también. Hay eliminatorias en cada una de nuestras regiones, todas las bases están en nuestra página web. Bien, vamos a invitar entonces a nuestros siguientes integrantes. El primero de ellos, el profesor Óscar Guaranga Ross, especialista también de DDM Información. Aquí vamos a recibir con un gran aplauso. Será el moderador de esta mesa redonda. Análisis crítico de los estándares y competencias en el currículo nacional. Invitamos a la doctora Luz Marina Acevedo Tobar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, por favor. La señora Luz Marina Acevedo Tobar. Invitamos a la señora Liriama Velasco Taipe, coordinadora pedagógica de Currículum de Educación Básica Regular. Adelante, por favor.
Ella viene del Ministerio de Educación. Invitamos a la señora Pilar Lamas Basurto de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, por favor, también la recibimos con un gran aplauso. E invitamos al profesor Julio Mendoza García, quien es decano del Colegio de Profesores del Perú. Bienvenido, profesor. Adelante todos. Vamos a dejar entonces en manos, esta etapa está en manos del profesor Óscar Huaranga, quien va a controlar el tiempo y seguramente vamos a seguir siendo muy escrupulosos con estos tiempos para poder terminar más o menos en los plazos establecidos. Todas las conferencias son bastante interesantes, ya lo estamos viendo, pero les pedimos por favor medir el tiempo. Profesor Huaranga, ahí tiene el micrófono. Buenas noches, estimados colegas. Muy agradecido por su presencia en este magno evento que ha organizado la Derrama Magisterial. Y tenemos acá la presencia de 3 especialistas que van a abordar el tema, 15 minutos cada uno. Luego vienen preguntas, 5 preguntas, para que puedan responder de acuerdo al orden que se presente la pregunta y del interés que hay con respecto al tema. Quiero antes que nada señalar que el doctor Marco Raúl Mejía es autor de algunos libros en la cual él ha traído la investigación como estrategia pedagógica, una propuesta de Del Sur, otra es Educación Popular en el siglo XXI, y otra en la cual también he participado es el currículum en el siglo XXI, que es justamente los temas que él ha estado abordando. Voy a hacer lectura, en primer lugar, de los currículum presentados por cada ponente. En primer lugar, quiero presentar a la profesora Pilar Luzmila Lamas Basurto de Colán. Ella es profesora de educación inicial, magíster en educación con especialización en currículum, asistente en la evaluación del proyecto de profesionalización a maestros rurales andinos de la Católica, en la Universidad Nacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella además es evaluadora del proyecto de formación magisterial FAE-PUC y Agencia de Cooperación Española, coordinadora de la especialidad de educación inicial en la Facultad de Educación de la Católica. Desde 1999 al 2005 es coordinadora de la práctica preprofesional de educación inicial desde 2000 hasta el 2010, jefa del Departamento de Educación en el periodo 2002-2005, es coordinadora del área académica de currículum y didáctica en el Departamento de Educación del 2011 hasta la actualidad. La recibimos con un fuerte aplauso a la profesora Pilar Lama, ¿no? En segundo lugar, presentamos también al profesor Julio Alejandro Mendoza García. Él tiene estudios en la Gran Unidad Escolar Pedro Alabarte. Él es licenciado en Educación en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ha hecho estudios de maestría en la misma universidad. Es profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la UNE, de La Cantuta, en la Cátedra de Didáctica de la Matemática. Es autor de libros y artículos sobre didáctica de la matemática, es investigador en didáctica de la matemática y temas educativos, tiene una medalla de educación, de educador de la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana, ex secretario de Asuntos Pedagógicos del CEN del SUTEP y actualmente es el decano nacional del Colegio de Profesores del Perú,
por lo cual recibimos con un fuerte aplauso a nuestro querido amigo y compañero. Por último, quiero presentarle a mi izquierda a la doctora Liliana Velasco, que viene del Ministerio de Educación. Ella es licenciada en Educación Primaria con estudios en maestría en Enseñanza de la Lectura y Escritura en la Universidad Cayetano Heredia y estudio de posgrado en Enseñanza para la Comprensión por la Universidad de Harvard. Tiene 10 años de experiencia en trabajo en aula y otros 10 años en diseño y desarrollo curricular. Actualmente se desempeña como coordinadora pedagógica de currículum en la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación del Perú. Un aplauso para la profesora Liliana Velasco. Bien, vamos entonces a empezar con usted, profesora. Ya, muy bien. Entonces, deseo 15 minutos. Buenas noches con todos. Bien, aquí, ¿cómo hago para que...? Bien, bueno, nosotros hoy día, como parte de la mesa, nos toca mirar el tema del análisis de las competencias y de los estándares definidos en el currículum nacional, últimamente oficializado. Entonces, queríamos primero poder mostrarles, ¿no?, de qué está compuesto este nuevo currículum. Y el currículum, lo primero que establece cuáles son los retos que demandan, ¿no?, a la educación básica en su conjunto para poder responder a los desafíos de esta época. Como parte de este diagnóstico sobre las tendencias y demandas, no solamente peruanas, sino también de este mundo globalizado, se plantea un perfil de egreso, que tiene en su base también las aspiraciones que como país hemos plasmado en el Proyecto Educativo Nacional. Este perfil de egreso es el que estructura todo el currículum. A él, o para el desarrollo de este perfil de egreso, que tienen 11 aprendizajes que invito a que ustedes lo lean, hay dos componentes importantes para el desarrollo de este perfil. Uno de ellos tiene que ver con los enfoques transversales. Hay 7 enfoques que son el de derecho, el de atención a la diversidad o de inclusión, el de interculturalidad, el de igualdad de género, el ambiental, el de orientación al bien común y la búsqueda de la excelencia. Estos 7 enfoques transversales, ¿no?, como su mismo nombre lo dice, atraviesan todo el trabajo curricular y son la base de la construcción y están asociados a los principios de la educación peruana. ¿Sí? Lo que hemos hecho con el tratamiento de estos enfoques es poder ubicar en términos del desarrollo de valores y actitudes que queremos que se instale en la escuela desde la gestión educativa hasta la gestión en el aula. El otro componente tiene que ver con 31 competencias asociadas al perfil de egreso, ¿sí? Eso quiere decir que esas 31 competencias que se desarrollan desde que el niño ingresa a la educación básica, ¿sí?, y muestran su progresión, el desarrollo de esas 31 competencias en 8 niveles de desarrollo, ¿sí? Y esta descripción de cómo se desarrolla esta comprensión a lo largo de la educación básica regular también constituyen estándares de aprendizaje. Estos estándares definen
niveles de desarrollo al final de cada ciclo educativo. El currículum también tiene 4 grandes orientaciones o lineamientos. Uno, que tiene que ver con cómo organizamos a la escuela para el desarrollo de ese perfil de egreso, ¿sí? Y ahí está la organización y la redefinición que estamos haciendo de las áreas curriculares, que son más un medio que un fin, como han venido funcionando. También van a encontrar orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias que tienen que ver con estos principios psicopedagógicos que deben de estar en cualquier práctica educativa. Y también tenemos las orientaciones para la evaluación formativa de las competencias con un énfasis en la retroalimentación, en el manejo de los criterios comunes que están muy asociados a lo que se define en los estándares de aprendizaje. Y finalmente tenemos las orientaciones para la diversificación. Toda esta construcción responden a estas teorías del aprendizaje que están aquí, los enfoques sobre la evaluación formativa que le dan sustento a la propuesta curricular y todo el estudio que hemos realizado respecto a las evidencias de aprendizaje a través de las evaluaciones nacionales y también internacionales de nuestro país, así como el análisis crítico de un conjunto de currículums de la región como de otras partes del mundo, ¿sí? También se han recogido evidencias de aprendizaje cualitativas, ¿no? Que tienen que ver con estudios mucho más específicos que se han hecho con algunas escuelas a nivel nacional y que nos han permitido recoger evidencia para poder sustentar las progresiones y las definiciones que se han hecho en este currículo. Ese es una diferencia, ¿no? Bastante marcada anteriormente, ¿no? Evidencia, este es un salto en términos, el profesor por ahí señalaba, en materia de investigación, ¿no? O sea, lo que nosotros necesitamos es pasar de un que se retroalimente, ¿no? De la evidencia que ver con la enseñanza y otros factores. Un primer punto tiene que ver con eso, tiene que ver con la concepción que tenemos sobre el aprendizaje y las competencias. Otro elemento tiene que ver con la atención a la diversidad de logros que hay en las aulas, ¿sí? Este currículum plantea, ¿no?, el tener que poder identificar los diferentes niveles de logro que tienen los estudiantes para poder intervenir de manera mucho más oportuna y mucho más eficaz para poder revertir las brechas, ¿no?, de inequidad respecto a logros de aprendizaje que existen en nuestro país. Y por otro lado, está centrado en que es un instrumento que va a permitir el monitoreo y la retroalimentación desde un enfoque de la evaluación formativa. Voy a pasar un poquito a explicar cada uno de estos 3 conceptos. Hemos hecho de manera muy sucinta qué entendemos por aprendizaje, ¿no? El aprendizaje visto desde el sujeto, podríamos resumirlo como un proceso de desarrollo de capacidades que se van profundizando y ampliando a lo largo de la vida, ¿no? Esto quiere decir que el aprendizaje es un proceso que es continuo, ¿no? No es discontinuo, ¿no? Se da a lo largo de la vida y significa entrar a niveles de mayor complejidad o profundidad sobre algunos dominios. Por otro lado, y está muy relacionado con la definición que manejamos en el currículum sobre las competencias. La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético, ¿sí? Estamos hablando, en el caso de las competencias, de desempeños complejos que implican la combinación de una serie
de capacidades, según la situación a la que me enfrento, para poder resolverla, ¿sí? Y este es un aprendizaje que está situado en un determinado contexto que responde a una determinada, a un determinado contexto, a un interlocutor específico con un propósito claro, ¿no? En esta situación, ¿no? Y con sentido ético en el sentido que valora las relaciones con los otros, ¿no? No va en contra de los valores y de los principios humanos. El otro punto que tiene que ver con el otro concepto que está detrás de los estándares de aprendizaje, tiene que ver con que esta diversidad de logros, ¿no? Ya está demostrado, es más, con mucha evidencia, respecto a que dentro de un aula, ¿no? En un aula de clases, seguramente acá todos somos maestros y hemos trabajado con los niños, somos conscientes que dentro de un aula no todos los niños son homogéneos, no tienen el mismo nivel de aprendizaje. Los niños están en diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? Y acá un poco este gráfico es lo que nos demuestra, ¿no? Que es una evaluación longitudinal la que se ha tomado en diferentes grados y podríamos observar que, por ejemplo, este grupo, ¿no? En el grado 2 hay 2, 4, hay 5 grupos que se pueden identificar con diferentes niveles de desempeño, pero si ustedes pueden estar observando de grado a grado, ¿no? Se supone que se ha hecho un estudio del mismo grupo de niños, podemos observar que este grupo, por ejemplo, en el grado 7, ese mismo nivel de desempeño que tenía en el grado 2, hay todavía un grupo que se mantiene en el grado 7, ¿no? Y si miramos comparativamente cada uno de los resultados grado a grado, vamos a ver que esa brecha o esos diferentes niveles se van ampliando y se van estratificando, diferenciando, ¿no? En el grado 7 puedo observar que hay 2, 4, 6, 8, 9 grupos, o sea, 9 diferentes niveles de aprendizaje. Esto también lo podemos corroborar con las mismas evaluaciones nacionales que se han tomado en el país. El último, en segundo de secundaria, nos arroja que solo el 14% en comprensión de textos, por ejemplo, logra lo que debería de lograr en el grado. Eso quiere decir que un 86% de los estudiantes no logra lo que debería de lograr. Quiere decir que esos niños, si hiciéramos una evaluación a nivel de niveles de desempeño, podríamos encontrar que están en niveles por debajo de lo esperado, ¿sí? Entonces, desde esa lógica es que nosotros planteamos los estándares en niveles para poder dar a los maestros una herramienta que permita no solo saber hacia dónde vamos o qué es lo que esperamos lograr en términos de competencias, ¿no? Sino también poder tener algún referente que nos pueda ayudar a identificar cuál es el nivel actual que tienen nuestros estudiantes al momento que trabajamos con ellos, con el objetivo de poder luego retroalimentar de manera efectiva, poder seleccionar las estrategias que serían idóneas para poder revertir esa situación, ¿no? Entonces, en esa premisa es que nos basamos para poder elegir este modelo para trabajar los estándares de aprendizaje, ¿no? Y como también ya lo hemos visto, está muy de la mano con el principio anterior o la idea anterior, tiene que ver con que necesitamos explicitar, ¿no?, de manera mucho más clara cuál es ese proceso, ese desarrollo que se da. Obviamente es un desarrollo típico, ¿no? Es un referente el que se está dando en el currículum que nos permita primero a los maestros
comprender la naturaleza de cómo evoluciona el aprendizaje, ¿no? Y poder mirar… 3 minutos. 3 minutos, ya. Y poder mirar cómo es que ese aprendizaje, además, a pesar de los grados en los que yo trabaje, va evolucionando a niveles de mayor complejidad y profundidad. Los estándares de aprendizaje describen una competencia en diferentes niveles de desarrollo de esa competencia, de esa misma competencia, y se observan a través de estas capacidades que son las mismas y que se van complejizando de ciclo a ciclo. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir, primero que nada, tener primero criterios nacionales, ¿no? Criterios nacionales que no sean implícitos a la práctica, sino que sean completamente explícitos y que sean compartidos, que sean públicos, que sean además estables y continuos para poder observar y para poder reportar sobre los aprendizajes. Esto nos va a permitir poder unificar algunos criterios respecto a lo que concebimos por el desarrollo de estas competencias. Por otro lado, nos va a permitir también poder describir los logros respecto a los aprendizajes, que va a ayudar tanto a la comunidad de maestros como para que los estudiantes también puedan tener la claridad sobre lo que se espera de ellos, poder tener la claridad sobre los criterios que tiene que cumplir al momento de realizar alguna tarea de desempeño, ¿no? Y finalmente va a contribuir con las familias, ¿no? Porque las familias también tienen que ser nuestros aliados frente a los aprendizajes y también ellos tienen que hablar, ¿no? en un lenguaje mucho más sencillo, y ahí hay que trabajar bastante con nuestros padres para que puedan entender el sentido del aprendizaje que estamos buscando desarrollar en la escuela. Estos estándares, por la forma que han sido construidos, ¿no? Uno, pretenden atender la diversidad, cerrar brechas, ¿no? Evitar el rezago, la repitencia, y por otro lado, el objetivo es que podamos entrar en la línea de observar los aprendizajes, identificar qué necesidades tienen los niños para poder ayudarlos a que pasen a niveles de mayor complejidad respecto a los aprendizajes que nos hemos trazado, ¿no? Entonces, estos son los principios que están detrás, ¿no? de los estándares de aprendizaje en el currículum, ¿no? Que yo los dejo para poderlos discutir. Muy agradecido, un aplauso para la profesora. Por favor. Desgraciadamente el problema de los tiempos siempre nos lleva a esto. Recibamos con la profesora Pilar Lamas, por favor, con un fuerte aplauso. A ver. Bien, empezamos. Sí. Adelante. Muy buenas colega. noches, colegas. Para mí es un gusto estar entre ustedes y poder compartir algunas reflexiones a partir de la presentación de este currículo oficial, el currículum nacional. Voy a tratar de aprovechar al máximo y ceñirme al tiempo que nos han dado.
En primer lugar, quisiera presentarles algunas apreciaciones globales respecto de este currículum, una apreciación de entrada. Y en este sentido, quisiéramos valorar este deseo de mantener el esfuerzo por la articulación entre los diferentes niveles educativos y sus ciclos, ¿no? Que es un logro del currículo anterior. Ustedes recordarán los años anteriores, muy anteriores, aquí veo también gente muy joven, pero hace muchísimos años atrás teníamos un currículo disperso, teníamos miles de currículums para todos los grados, en todas las versiones, coexistiendo, y el maestro no sabía cuál tener de referente para, por ejemplo, planificar en el aula, ¿no? Se ha ido avanzando en esto en el país y llega un momento en que se hace el esfuerzo de presentar un currículo oficial que tiene la bondad, el deseo justamente de articular la presentación de un documento que contemple a todo el sistema de la educación básica regular, es decir, un currículum que norme el trabajo desde la inicial hasta la secundaria, pudiéndolo ver de una manera ordenada. Este esfuerzo logrado se ha mantenido y es algo que es muy apreciable. Luego, desde el punto de vista teórico, podríamos decir que hay evidencia en la búsqueda de la coherencia del diseño del currículo y su enfoque curricular. Vamos a ver dentro de un ratito a qué me refiero con el enfoque curricular, pero quisiera valorar justamente este esfuerzo por la coherencia, ¿no? Hay un conjunto de planteamientos en los cuales se basa este currículo, justamente la coordinadora, la doctora nos ha expresado, nos ha contado, nos ha descrito justamente estos planteamientos, y hay un esfuerzo por establecer que los elementos que conforman este currículo oficial sean pues el correlato de estos planteamientos. Hay un esfuerzo, todo es perfectible, pero hay que reconocer esta línea de trabajo. Una cosa que efectivamente nos ha llamado poderosamente la atención y consideramos muy apreciable es que el tratamiento a nivel curricular del principio de la interculturalidad se ha dado a través del aspecto clave de la lengua, ¿no? Si ustedes revisan el currículo, ¿no? Por ejemplo, dentro de la declaración, esta parte del documento que se llama enfoque transversales, se señala que el maestro debe dirigirse en lengua nativa a los alumnos, acompañar la adquisición progresiva de la segunda lengua y se hace explícito la necesidad del respeto de las variantes del castellano, tal como se habla en las distintas partes del país, ¿no? Junto a esto, curricularmente, se ha hallado una solución técnica importante, y es que esta adquisición de segunda lengua aparece en el currículo oficial para todos los peruanos, escritos desde inicio, ¿no? Se señala claramente que lo que se está buscando es el desarrollo de una competencia de hablar, escribir y leer en su propia lengua y también en la segunda lengua, cuando, por ejemplo, puede ser el caso del castellano, ¿no? Esto existía, ciertamente, pero digamos que es un logro de haberlo ubicado como parte del currículo oficial para todos, ¿no? Vamos a hacer un análisis muy breve desde el posicionamiento curricular. Ustedes recordarán, yo puedo diseñar un currículum desde diferentes enfoques, ¿no? Seguramente por formación o por lo que ustedes, o por el conocimiento teórico que tenemos, ¿no? Nosotros podemos diseñar el currículum teniendo detrás muchas ideas, muchas teorías, ¿no? No pretendo agotar todas, pero pudiéramos haber tomado muchas posturas. Y en este caso, por ejemplo, hay enfoques curriculares, el academicista, estos currículos que son organizados básicamente para desarrollar temas, el currículum tecnológico, que es una apuesta por entender que el currículo es un sistema, es digamos, un aporte de muchos años atrás, estamos hablando de los años 60 o 70, pero hay que reconocer que cuando yo miro el currículum como un sistema, puedo reconocer en él sus elementos fundamentales, y esto hace el currículum, justamente, ¿no? Entonces, cuando lo miro también como sistema, es posible planificarlo, ¿no? Y me voy a centrar en los medios. Luego está esta posibilidad de construir un currículum centrado en el aprendizaje, ¿no? Normalmente, cuando planteo ese tipo de currículums, estoy basándome en los enfoques cognitivos y en los enfoques constructivistas del aprendizaje, que han sido declarados acá también, ¿no? Hay currículums que no se fijan tanto en las posibilidades de planificación y en los elementos, sino en qué es lo que quieren lograr,
y enfatizan el desarrollo de habilidades o de dimensiones que normalmente no son muy comunes. Por ejemplo, los currículums humanistas. Estos currículums son currículums que buscan el desarrollo del ser humano en toda su integridad, pero especialmente hacen énfasis en la necesidad de desarrollar la persona humana. Trabajan de modo profundo el desarrollo de la afectividad, por ejemplo, ¿no? El trabajo de las emociones, y son currículos muy libres, permiten a los estudiantes componer su plan de estudios libremente, ¿no? Porque hay libertad, posibilidad, hay autonomía plena. Están los currículos sociales y críticos también, aquellos que van a apostar por una reflexión seria sobre las demandas, sobre la situación social, política, ideológica y económica, y el currículo entiende que acompañando al sistema educativo va a poder lograr una transformación del estado de las cosas. Esto es muy importante, yo creo, en nuestro país, ¿no? Definitivamente, en el caso peruano, en este momento, desde el punto de vista técnico, se ha optado, como ustedes pueden ver, por un diseño, por un enfoque de currículo por competencias. Sea cual fuera el currículo, y esto es un aporte sistémico, justamente de la aplicación de la teoría de sistemas al currículum, de la forma como se llame, ¿no? Del lugar donde nos encontremos, en cualquier lugar del mundo donde estemos parados, vamos a encontrar siempre los mismos elementos curriculares. Pueden tomar diferentes formas, pueden no ser partes de un mismo documento, pueden llamarse de diferente manera, pero vamos a encontrar elementos curriculares básicos, ¿no? Que hacen que justamente se denomine currículo. Están los perfiles, los objetivos a competencias, los contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. En nuestro caso, y en el caso peruano, habiendo optado por un currículum desde un enfoque por competencias, tenemos un perfil, lo he explicado, lo acaban de explicar, tenemos competencias como aquellos orientadores de lo que queremos lograr para los chicos, tenemos contenidos, pero en nuestro caso los estamos llamando capacidades. Ustedes habrán revisado el currículum, están las competencias e inmediatamente aparecen las capacidades. Luego están las estrategias de enseñanza-aprendizaje. En este caso, en el documento oficial encontramos una alusión general a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, pero como ustedes habrán visto en la exposición anterior, este tema de cómo se va a enseñar y cómo debemos orientar el aprendizaje para el desarrollo de las diferentes áreas se va a resolver probablemente en documentos paralelos que van a apuntar al logro de las competencias planteadas, ¿no? En la versión anterior, por ejemplo, las rutas de aprendizaje, que eran documentos por cada área, cumplían esta función porque pretendían ayudarnos a saber y resolver la gran pregunta de cómo enseñar las diferentes áreas. Diferentes documentos que conformaban parte del currículo oficial, pero que se presentan por separado, ¿no? Aquí la solución, ¿no?, a esta parte de las estrategias también se va a dar en el modo como justamente nos acaban de explicar. En términos de evaluación, como también se ha señalado, lo que se ha optado es por el planteamiento de los estándares de aprendizaje. Sobre ellos podemos discutir, pero en todo caso lo vamos a ver más adelante. Si hemos optado por un currículum por competencias, y no necesariamente en este caso me voy a referir a la definición que ha planteado el Ministerio, sí hay cosas fundamentales de las cuales no nos podemos deshacer. O sea, podemos darle vueltas al tema, podemos hacer énfasis, pero en realidad cuando hablamos de competencia hablamos de algunas cosas esenciales, ¿no?, que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, tal como lo señala Tobón, aquí son procesos complejos de desempeño. Las competencias se hacen evidentes en los desempeños. Yo no los intuyo, no los presumo, no los ideo, sino que los voy a ver efectivamente en el desempeño, en el hacer, ¿no? Y este hacer, como se señala siempre, tiene que ser un hacer idóneo, que me permita resolver el problema que tengo delante, realizar la tarea que delante con eficacia, ¿no? Zavala y Arnaud, de una manera mucho más sencilla, en un artículo que todos deberíamos leer, tiene ya algunos años, pero está dirigido a los maestros, dice aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a los problemas con los que se enfrenta a lo largo de su vida. Eso es una buena definición, y bueno, un poco más adelante encontrarán también el currículum por competencias.
ministerio de algunas características importantes. Voy a saber que el alumno ha aprendido cuando vea los desempeños, y estos desempeños tienen que ser visibles. Como les vuelvo a repetir, yo no me los voy a imaginar ni los voy a deducir, los tengo que ver. Ahora, en ese sentido, la actividad constituye evidencia de la posesión de la competencia o del progreso gradual en la adquisición, una de las dos cosas. Ahora, para ser competente hay que ser idóneo en el actuar, ¿no? O sea, tengo que efectivamente hacer uso de todas las capacidades que tengo que conjugarlas para resolver exitosamente lo que tengo por delante. Tengo que escribir un ensayo, entonces tengo que hacer uso de todas las capacidades para escribirla, y ese ensayo tiene que estar bien hecho, ¿no? La competencia está asociada por su naturaleza a este concepto de idoneidad, ¿no? Por otro lado, y como ustedes seguramente y todos manejamos, constituye una articulación muy fina, que cada vez que resolvemos un problema ponemos en conjuntos de nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras actitudes, ¿no? Nadie resuelve un problema solo con la actitud, requiero de un conocimiento de base. Y lo voy a demostrar cuando efectivamente actúo, o sea, cuando lo hago. Y la resolución efectiva del problema. La efectividad para la solución del problema es una de las claves más importantes cuando yo asumo el modelo por competencias. Se ha discutido bastante alrededor de esto, pero indudablemente forma parte de la esencia de su definición. Bueno, si recordamos un poco el documento y cómo estaba estructurado, bueno, tengo todos los elementos curriculares, los hemos denominado de una manera particular porque estamos en un enfoque por competencias, pero la pregunta que pongo ahí es, ¿qué papel juegan los desempeños? ¿Dónde los ubico? ¿Qué elemento curricular es ese? ¿No? Entonces, y es un elemento curricular nuevo, porque si no me equivoco, tenemos antes los indicadores, ¿no? Los indicadores de desempeño, me parece. Los indicadores. Quedan Según 3 minutos. 3 minutos. Entonces, vamos a entender por desempeños a la descripción de lo que hacen los estudiantes frente al desarrollo de las competencias, estoy tomando literalmente lo que dice el documento del ministerio, y son referentes a los estándares, y no ilustran algunas actuaciones de las competencias. Este elemento, yo sí, como tenemos poco tiempo, sí lo quisiera poner a discusión, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Es necesario precisar qué vamos a entender por desempeño. Por mi especialidad he tenido que acercarme, por ejemplo, al programa curricular propuesta para educación inicial. Y creo que es necesario definir una postura sobre lo que vamos a entender exactamente por la magnitud del desempeño. O son especificaciones muy extensas de las actuaciones que voy a poder ver para el logro de las competencias, o son muy puntuales o precisas. Si me ubico en el punto medio, es un asunto bastante delicado porque buscar el equilibrio va a ser bien difícil. Pero cuando ustedes, por ejemplo, ven los desempeños en algunas áreas, algunos son enormes, todavía muy complejos, y otros son muy puntuales. Hay que buscar un balance en relación a ellos. Lo cierto es que también hay que ver el papel de los desempeños. Desde el punto de vista de la planificación, ¿qué voy a usar yo? Evidentemente la competencia y la capacidad, pero indudablemente el desempeño también debería ayudarme para la planificación. Entonces, ¿va a estar muy unida a la planificación desde el punto de vista de definir qué capacidad y qué competencia, o va a estar más unida al estándar de evaluación, ¿no? El estándar de aprendizaje? Solamente voy a mencionar los títulos por el tiempo. Hay que reconocer en esta propuesta curricular un esfuerzo en la simplificación de su formulación en relación a las competencias, incluso de las capacidades, ¿no? En currículos anteriores, ¿no? Yo no sé si ustedes, pero yo tenía la sensación a veces de estarme enfrentando a un discurso medio esotérico de lo que era cada competencia, ¿no? Me era difícil comprenderlo, y hay que reconocer que hay un esfuerzo por simplificarlos, y eso es apreciable, ¿no? Sin embargo, se comprueba la persistencia de algunas complejidades, sobre todo en el campo de las matemáticas. Y en tanto los usuarios somos los maestros, y estoy refiriéndome al inicial y la primaria en especial, ¿no? Yo creo que es importante que tanto las competencias como las capacidades estén claras en su formulación para que realmente se constituyan en orientadores de la planificación. Está bien. Sí, termino indicando simplemente
que hay algunas de estas competencias y capacidades que tienen un componente cognitivo demasiado acentuado y que podríamos mejorar en su formulación. Bueno, habían algunas ideas más que trabajar, pero de repente en las preguntas podemos avanzar en la discusión. Muchas gracias. Muy agradecido, colega. Un fuerte abrazo. Bien. Por último, el profesor. Bien, debo empezar pidiendo disculpas por la ausencia. Eran problemas técnicos, ojalá lo hayamos resuelto. De todas maneras, agradezco al técnico por tratar de resolver. Y por supuesto, pidiendo disculpas a tan distinguidas panelistas que me honro en compartir con ellas esta mesa. Mientras se resuelve el aspecto técnico, creo que sí. Bien, algunas consideraciones generales. Bueno, el tema es bastante específico, está referido a los estándares. Sin embargo, como corresponde y como han hecho las distinguidas panelistas que me han antecedido, hay unas consideraciones que de todas maneras tienen que tocarse. Un primer tema es el tema del currículum. Ustedes saben que hay varios currícula. Hay el currículum prescriptivo, es el que nos dan oficialmente. Hay un currículum oculto, contenidos que no se declaran, pero están ahí. Objetivos, logros que no se declaran, pero están ahí. Y hay un currículum real, que es lo que se trabaja en el aula con nuestros alumnos, en un proceso en el que a veces no consideramos y sin considerarlo aplicamos el currículum oculto y tratamos de compatibilizar el currículum descriptivo con el currículum que debemos trabajar con nuestros niños, con nuestros alumnos. Entonces, eso es un elemento muy importante, porque se supone que los estándares son una especie de indicadores para medir resultados y logros. Esos estándares toman en cuenta el currículum oculto. ¿De qué manera, aun cuando se nos ha explicado y hemos leído, hay esfuerzos, de qué manera esos estándares miden exactamente el currículum real? Esos son problemas que tienen que abordarse. De lo que yo estoy convencido es que obviamente el currículum prescriptivo, que es el motivo de nuestro análisis, no toma en cuenta, no hace mención ni al currículum oculto, ni explícitamente, aunque implícitamente, incluso en los aspectos de las recomendaciones pedagógicas, sí se considera el aspecto del currículum real. Y eso es importante porque en el diseño del currículum, en la parte introductoria y en la parte descriptiva, antes de entrar al señalamiento de los estándares, se habla de la educación que aspiramos, que deseamos. Pero la educación no es una entelequia. La educación es un fenómeno social que se da en una sociedad determinada, y esa sociedad determinada como la nuestra, el Perú, tiene modelos que la rigen. Uno de ellos es el modelo neoliberal en lo económico. Y ese modelo neoliberal tiene, para efectos de trabajo, para efectos de producción y para efectos de la educación ligado a esos dos aspectos, tiene el problema de qué forma de producción tiene en nuestro país. Y como saben ustedes, es el modelo primario extractivo. El ministro de la producción que ha salido hizo un tibio esfuerzo de presentar una propuesta de diversificación de la producción en nuestro país, pero fue puesto de lado. Está firmemente insertado en nuestro país el modelo primario extractivo. Y entonces es evidente que lo declara el nuevo currículum nacional, como también lo declaraba el anterior, señala de que hay que preparar al joven para el mercado laboral. ¿Pero cuál mercado laboral? ¿El mercado laboral de la desocupación que tenemos? ¿El mercado laboral del primario extractivo que no produce muchas fuentes de trabajo? Entonces, esos son elementos que hay que considerar.
Hay otro elemento también muy importante y esa es una preocupación que les voy a expresar a ustedes. ¿Qué es un estándar de calidad educativa? Les traigo una propuesta que no es creación heroica, sino simplemente recoger lo que hay. Un estándar de calidad educativa es una descripción de un logro esperado en un componente determinado de un sistema educativo. Los estándares de calidad educativa son señalamientos públicos de las metas educativas para conseguir una educación de calidad. Pueden ser estándares de gestión educativa, de aprendizajes, de desempeño docente, del sistema educativo, pero generalmente cuando en nuestro país se habla de estándares, es solo para los estándares de desarrollo profesional de los maestros o estándares de aprendizaje. Pero el tema de los estándares de calidad educativa no puede reducirse solo a ello, ¿no? En una apreciación integral no puede absolutizar solo los estándares nacionales de aprendizaje. El nuevo currículum nacional considera los currícula prescriptivo, oculto y real, ya les he comentado. A esto lleva. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Y esa es una reflexión desde la responsabilidad que tenemos en el Colegio de Profesores, como educadores profesionales. Nos preocupan los estándares de aprendizajes, porque los estándares de aprendizaje son una forma centralizada de plantear los problemas de diseño de objetivos, diseño de logros, diseño de capacidades, diseño de habilidades, diseño de destrezas. Ya no, eso viene desde el Ministerio de Educación. Y entonces los profesores ya no, incluso ya nos comienzan a enviar los diseños, modelos de sesiones de enseñanza, sesiones de aprendizaje. Las evaluaciones ya no son de indicadores que vamos a diseñar nosotros, ya viene con los estándares nacionales. Y entonces hay una preocupación. Estamos entrando en una situación donde nuestra labor de educadores profesionales ha sido centralizada por el Estado, por el Ministerio. Y nosotros como educadores profesionales ya no tenemos mayores responsabilidades, aunque el Ministerio de Educación y el currículum dice que exactamente no es así, ¿no? Pero los hechos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que más bien muchos colegas nuestros se adecúan a eso, incluso las evaluaciones estandarizadas de la medición de la calidad o las evaluaciones que vienen de la evaluación PISA, lo diseñamos nosotros, los instrumentos los diseñamos los profesores, participamos en el diseño de esos instrumentos, o viene ya todo centralizado desde el Ministerio de Educación. Incluso hay una teoría muy interesante porque generalmente políticas educativas neoliberales, un elemento importante es el ahorro fiscal. Un ejemplo, el ministro de Economía, Fernando Zavala, y nuestro ministro de Educación, porque pertenecemos al Ministerio de Educación, han dicho que hay que modificar la ley de reforma magisterial, porque se va a establecer un nuevo piso salarial. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿la ley de reforma magisterial prohíbe elevar el piso salarial? O sea, ¿qué cosa impide para que tengan que modificar? Nosotros tenemos una intuición, es que van a rediseñar los índices remunerativos, entonces van a bajar un poco para que se pueda aumentar el piso. Entonces, la lógica ahí, no me extiendo mucho en ese tema, es el ahorro fiscal. Y claro, si tú haces una evaluación nacional centralizada, con instrumentos de medición para la evaluación, que son de las alternativas múltiples, entonces es bien barato y es bien rápido hacer ese tipo de evaluaciones. Por ambos aspectos, por el diseño de nuestro trabajo, lo que llamamos la programación curricular, y por los temas de evaluación, sin duda tenemos dificultades, es una preocupación nuestra que los educadores profesionales vamos siendo ya arrinconados de una otra manera.
Estándares nacionales y diversificación curricular. El nuevo currículum nacional establece que en la diversificación curricular regional se debe incluir las competencias nacionales. El perfil del egreso es único. Señala que se puede contextualizar las competencias nacionales con datos regionales. Se pueden contextualizar las competencias nacionales. Se pueden plantear nuevas competencias pertinentes a la región y hasta se puede diseñar estándares para esas nuevas competencias. Eso dice el diseño curricular, yo lo he puesto abreviadamente. Pero las competencias nacionales no se pueden reformular. Se pueden contextualizar, pero no se pueden reformular. Y los estándares nacionales mucho menos. No hay parte del currículum que diga, salvo para las competencias regionales, dice, diseñen los estándares, pero sobre la diversificación de los estándares no he encontrado, salvo que lo haya leído mal, es probable. Como podemos constatar, los neoliberales, liberales, no son en educación. Los estándares forman un currículo disperso. La formación integral no se va a conseguir con la formulación dispersa por áreas de estándares como una suma aritmética de esos logros. Esa formulación de estándares no considera la integralidad, la transversalidad real, no declarativa, la multidisciplinariedad y la pertinencia sociocultural, por lo mismo no contribuye significativamente a la formación integral de los educandos. No hay correlación explícita de competencias, capacidades y estándares. Establecen, ya se ha informado aquí, 11 áreas, una por cada aprendizaje de egreso, lo que eran los aprendizajes fundamentales, esenciales anteriormente. Por decirles, el primer aprendizaje establece el estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Un ejemplo de lo que mencionamos. Ese primer aprendizaje determina el primer área. El primer área que es una competencia de egreso que se llama construye su identidad. Propone como capacidades, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente, vive su sexualidad de manera plena y responsable. Esas son las capacidades que corresponden a esa primera competencia, construye su identidad. ¿Y cuál es el estándar? He tomado el estándar del nivel séptimo, que se supone es cuando concluyen. Podríamos llamarle, pues, forzando la figura, estándar de egreso. Dice, construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y valora sus identidades, sus logros y los cambios que se dan en su desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo globalizado, manifiesta sus emociones, sentimientos, logros e ideas, distinguiendo el contexto y las personas y comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente a una situación de conflicto moral, integrando en su argumentación principios éticos, los derechos fundamentales, la dignidad de todas las personas, reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones, se plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de respeto a los derechos de los demás y de búsqueda de justicia, teniendo en cuenta la responsabilidad de cada quien por sus acciones, se relaciona con los demás bajo un marco de derechos, sin discriminar por género u orientación sexual y sin violencia, desarrolla relaciones afectivas de amistad, de pareja, basadas en la reciprocidad y el respeto, identifica situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para prevenirlos y protegerse frente a ellos. 2 minutos, Julio. Gracias. Observen que el estándar es sumamente extenso y complejo. Y es el estándar de egreso. Entonces, aquí hay un tema.
¿Este estándar de regreso refleja la competencia? ¿Resume la competencia? ¿Desarrolla la competencia? Y de otra parte, ¿qué correlación hay entre todos estos indicadores? Y lo que habría que dilucidar es si cada uno de esos indicadores es un estándar o todo este párrafo extenso es el estándar. De la lectura que he hecho, todo el párrafo sería el estándar. Aquí hay un tema. ¿Y qué correlación tiene con las capacidades? ¿Cuáles de esos indicadores corresponde a se valora a sí mismo? ¿Cuáles de esos indicadores del estándar que he leído autorregula sus emociones? Corresponde a eso. Y entonces vamos a ver que se establecen las competencias, se establecen las capacidades, se establecen los estándares, pero no hay una correlación entre los tres. Porque debiera indicarse cuáles de los indicadores de ese estándar corresponde, por ejemplo, al hecho de valorarse a sí mismo. Y eso no va. Ahora, termino, gracias. Una exigencia, una característica de los estándares es que tienen que ser de fácil manejo, de fácil comprensión por el público, porque reflejan políticas públicas, de fácil manejo para los docentes, y no es exagerar, hasta de fácil comprensión por los alumnos. Entonces, ahí tenemos esas dificultades. Gracias por respetar. Gracias, te dejo por el tiempo también. Bien, por problema de tiempo, porque tenemos que terminar a las 9:30, vamos a hacer 3 preguntas, por favor, pero que sean precisas.